Victoria, de ocupación profesora, estado civil casada. Ella tiene una procedencia en La Paz, Bolivia. Indica que en su niñez ha estado ella viviendo en una área rural. Entre los antecedentes, lo más relevante es que ha tenido una resección de quiste hidatídico hepático hace 4 años, esto más o menos el año 2018. También se le hizo lo que es una exéresis de tumor ovárico hace 2 años. Entre los antecedentes patológicos personales, cursó, ¿no?, con la infección de SARS-CoV en enero de 2022. El motivo de consulta de la paciente fue dolor abdominal y dolor en hemitórax derecho. Disculpe, doctora. Sí, dígame. Sí, no estamos viendo que estén pasando las diapositivas. Ok. Quedó en la página de presentación, ahora sí. ¿Ahora sí? Perfecto. Ya. Entre los antecedentes, ¿no? Esto ya les había comentado, resección de quiste hidatídico hace 4 años, el 2018, una exéresis de tumor de ovario hace 2 años. Entre los antecedentes patológicos, a la paciente, como ya había comentado, presentó infección de SARS-CoV en enero de 2022. El motivo de consulta fue un dolor abdominal y dolor en hemitórax derecho. La enfermedad actual de la paciente, ella aqueja aproximadamente un cuadro de más o menos un mes de evolución con dolor abdominal y hemitórax derecho tipo opresivo. Esta se exacerba en las últimas 8 horas de inicio progresivo, sin irradiación, de gran intensidad, continuo, sin respuesta a analgésicos. Se acompaña de disnea de medianos esfuerzos, además de lo que es un estado nauseoso que llega al vómito de tipo bilioso en una oportunidad y malestar general. Disculpe, doctora. ¿Sí? Sí, nuevamente no pasan las diapositivas, se quedó en datos de filiación. Ya, lo voy a arreglar ese problema. Tienes que entrar al modo de presentación con diapositivas. Sí, ese modo lo tenés abajo, a la derecha. Mm. Mm. Pantalla completa. Pizarra. Doctora, abajo donde dice, en la parte de abajo de la pantalla donde dice comentarios, hay varias figuritas a la derecha y hay una en particular que tiene como un palito que va hacia abajo. Si apretás ahí, te va a salir el modo presentación. No, acaba de dejar de compartir. Estoy... ¿Se ve? Ahora sí. ¿Está cambiando, sí. doctor? Sí, ahora perfecto. Ahora sí, ¿no? Ok. Desde donde quedamos, ¿no? Ahí. Ok.
En el examen físico general, lo más relevante, de la paciente estaba consciente, con 82 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 22, una saturación de 92% sin oxígeno y una presión arterial de 103/73 milímetros de mercurio. Se le hizo un examen físico regional a nivel pulmonar. Presentaba lo que es una ampliación y ampliación conservado, frémito tóraco vocal conservado bilateral, dolor a la palpación inferior derecha, matidez a la percusión inferior derecha, un murmullo vesicular abolido en base pulmonar derecha, matidez a la percusión y doloroso a la palpación. A nivel de abdomen, el abdomen se encontraba semigloboso, una cicatriz paramedia derecha y suprapúbico. Los ruidos hidroaéreos se encontraban presentes, normativos, doloroso a la palpación en hipocondrio derecho. Se le ha solicitado lo que son exámenes complementarios, entre ellos lo que es laboratorios, donde evidentemente todos se encontraban dentro de parámetros normales. De igual manera, se ha solicitado lo que es una ecografía abdominal, como podemos ver en la imagen, que indicaba, ¿no?, que en hígado, lóbulo derecho, se encontraban múltiples imágenes quísticas de una dimensión de más o menos 13 por 7 centímetros, con finos septos en su interior. Además que estos también se encontraban en abdomen, en región de epigastrio, como podemos ver acá, en hipogastrio, en mesogastrio, en fosa ilíaca derecha. Imágenes que superaban los tamaños de 11 por 9 centímetros y otros por 2, conceptos finos en su interior. Se le ha solicitado una placa de rayos X, PA, donde se podía ver una imagen radiopaca y nivel hidroaéreo en tercio inferior. De igual manera, por la guardia, ese día se ha solicitado lo que era una tomografía simple de abdomen, donde se puede apreciar, ¿no?, en diferentes ventanas, podemos apreciar igual múltiples imágenes quísticas delgadas, imágenes hipodensas con densidad líquida, conceptos finos en su interior, igual localizados lo que es en hígado más o menos indica que está entre segmentos 6, 7 y 8, y uno que es el más grande en región abdominal e hipocondrio derecho. Hasta acá, ¿cuál creen que sea el diagnóstico? Si nos podrían colaborar con las respuestas. Hola. Hola. Sí, doctora. Seguimos, ¿no? Sí, sí. Ok. Adelante, adelante. Ok, muy bien. Bueno, los diagnósticos con los que ingresó la paciente fue, primero, por la clínica y todo ello, se ha sospechado en un absceso hepático. También se ha sospechado lo que era un quiste hidatídico hepático, y por la clínica que databa de lo que era un diestrés respiratorio, un derrame pleural derecho. El método diagnóstico de elección, en este caso, se ha podido optar entre lo que era una ecografía abdominal, un citoquímico de líquido pleural y pruebas inmunológicas, ¿no? Se le ha solicitado lo que era una serología para hidatidosis, la serología de Western blot, el cual reportaba, ¿no?, positivo en las bandas 8, 16 y 21. También se le ha solicitado, sospechando de una patología viral, una patología quizá tumoral con metástasis, lo que era los cuales han salido negativos. Igual, ELISA para Chagas negativo.
Esta es la resonancia magnética que se le ha solicitado a la paciente, donde vemos, ¿no? Y apreciamos imágenes o masas en diferentes niveles del abdomen, a nivel de hígado, abdomen, de diferentes dimensiones. Acá tenemos otro video. Lo que reportaba, ¿no? En la resonancia magnética indicaba un quiste hidatídico pulmonar inferior derecho roto, múltiples quistes lobulados, algunos calcificados y otros con doble pared en cavidad abdominal, además que indicaba que uno se encontraba a nivel de diafragma en base pulmonar derecho, el cual se encontraba roto. Se ha pedido lo que es la valoración por el área de neumología y también por cirugía de tórax, donde se ha realizado lo que es un estudio de ADA del líquido pleural, resultando este negativo. De igual manera, se ha solicitado un citoquímico del líquido pleural, donde el recuento se ha visto de leucocitos de 1500 milímetros cúbicos con un diferencial de 78, evidenciándose eosinófilos. El diagnóstico definitivo de la paciente ha sido lo que es un quiste hidatídico pulmonar derecho roto, quiste hidatídico en hígado y cavidad abdominal en estadio C2 activo y una hidatidosis abdominal. El tratamiento más apropiado que se ha elegido para la paciente ha sido el albendazol a dosis de 10 miligramos kilo peso. Esto se ha realizado cada 8 horas. El tratamiento que se le hizo fue durante 6 meses. Por el área de cirugía de tórax, se ha hecho lo que es la intervención quirúrgica. Acá en la imagen podemos apreciar lo que es el diafragma, donde se evidencia uno de los quistes hidatídicos, que son, bueno, son dos, uno que se encuentra roto, el cual podemos verlo acá como una membrana blanquecina y la otra que está sobrelevando. Se ha hecho la resección del quiste. Acá podemos apreciar la membrana y se ha sacado también parte del tejido, ¿no? Y se ha empezado lo que es a suturar el diafragma. Acá en la otra imagen podemos ver eso. Hasta ahí, doctor. Luego presento el tema. Bien, doctora. Bueno, interesante caso. No sé qué tan frecuente es la patología allí en su localidad, en su zona. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta en especial, doctor Conte. Yo me reservo la mía luego de que realicen sus preguntas, no hay problema. No, un comentario. En realidad, evidentemente, tiene la paciente, por lo que comentaba la doctora, primero, muy probablemente la resección quirúrgica previa no se haya hecho tratamiento con albendazol, porque, digamos, hubo una progresión de la enfermedad, por lo que interpreto, por lo cual, obviamente que pueden haber, capaz que si es una paciente de zona rural, digamos, con difícil acceso a la salud, probablemente sea una enfermedad mucho más evolucionada. Pero indudablemente era una de las cuestiones que iba a comentar, que son importantes. En mi experiencia no me ha tocado ver casos tan graves, por decirlo así, o con tanto compromiso. Normalmente los casos que he visto han sido más de compromiso a nivel hepático puro. Que ahí, digamos, lo que más marca el timing quirúrgico
es el abordaje quirúrgico es sobre todo el tamaño de la lesión, que ya seguramente la doctora alguna cuestión terminará de comentar, pero en este caso obviamente es una enfermedad muy extensa. Sí considero adecuado que el doble tratamiento, evidentemente la lesión torácica era una lesión complicada, así que el abordaje quirúrgico era absolutamente necesario y el tratamiento con albendazol básicamente es necesario para intentar hacer un doble método de erradicación de la enfermedad, o sea, básicamente el tratamiento principalmente farmacológico para inactivar activar el agente y por otro lado la resección quirúrgica de la zona afectada de la enfermedad, que inicialmente acá se ha dado, digamos, curso a lo que es la parte estrictamente del área complicada. Pero sí, no, un caso muy interesante, digamos, volvemos a lo mismo, no es lo más frecuente que se vea con tanto nivel con una enfermedad tan extensa, por lo menos en el medio nuestro. Nosotros, tanto como el doctor que armó está como administrador, estamos desarrollando nuestra actividad asistencial dentro de la región metropolitana del centro del país de Argentina, de la provincia de Córdoba, en la ciudad capital. Y independientemente de estar en una institución de alta complejidad, en mi caso, no he tenido por ahí qué sé yo, tiene pacientes que llegan más con una enfermedad menos, o sea, más precoz. Pero bueno, muy buen caso, doctora, te felicito. No sé si el otro comentador quiere comentar algo. Aprovecho para presentar al doctor César Augusto Ángulo Camacho. Él es cirujano de tórax de la Caja Nacional de Salud, docente instructor en la Residencia de Cirugía General de la Universidad Mayor de San Simón, docente de cirugía de tórax de la Universidad Privada Abierta Latinoamericana y presidente de la Sociedad Boliviana de Cirugía Cardíaca, Torácica y Cardiovascular en Cochabamba, Bolivia. Así que, doctor, lo escuchamos. Un placer. Muchas gracias y muy complacido por participar de este evento tan interesante. La frecuencia del quiste hidratídico desde el punto de vista torácico no es muy frecuente en Cochabamba. Hemos atendido en estos 2 últimos años más o menos unos 5 casos, pero dos solamente eran de Cochabamba, después de otras ciudades donde es más frecuente. Es más frecuente en el altiplano boliviano la presencia del quiste hidratídico y en mayor frecuencia es el quiste hidratídico hepático. Este caso realmente es muy diferente a todos los que hemos visto, incluso los cirujanos de abdomen, porque tiene la característica de una hidatidosis abdominal y posiblemente coincido con el doctor Damián de que la primera atención que ha recibido esta paciente ha diseminado, no ha sido una exéresis completa del quiste, sino que han habido distribuirse algunas hidatidesijas y por eso ha habido la hidatidosis abdominal. Felizmente en tórax no ha habido ningún quiste. Nosotros atendimos a la paciente con ese diagnóstico de interconsulta, quiste hidatídico pulmonar o desdame pleural, pero en realidad cuando entramos a la toracotomía pensando en que era un quiste hidatídico roto, nos encontramos que era un quiste que estaba desgarrando el diafragma y estaba ingresando al tórax. No ha sido pulmonar. Este ha sido un quiste hidatídico, como ha mostrado la imagen la doctora, que ha entrado por el diafragma. 2 en realidad han ingresado por el diafragma, uno se ha roto y el otro estaba íntegro. El que estaba roto hemos terminado de enuclear, el quiste hemos hecho la quistectomía completa y el otro también hemos retirado los 2 quistes y luego hemos reparado el diafragma y eso ha evolucionado muy favorable. A la paciente le hemos dado de alta en 1 semana sin ninguna otra molestia.
hemos pasado luego el caso a cirugía de abdomen. Y en cirugía de abdomen parece que han intentado también hacer las exéresis de uno o de algunos quistes que han sacado de abdomen. Y como dijo la doctora, hemos mantenido el tratamiento de albendazol por un tiempo. La hemos seguido aproximadamente 1 mes y medio, pero después la paciente no apareció más con nosotros, seguramente ha continuado con cirugía abdominal. ¿Alguna consulta? Bien, doctor. Consulta, previo a la intervención quirúrgica, bueno, mi pregunta inicial era esa con respecto a lo que se planteó, con respecto al antecedente del 2018, si había recibido tratamiento la paciente y cuánto tiempo había recibido. Y mi otra consulta es, cuando se planifica la intervención quirúrgica, ¿realizan algún tiempo de tratamiento previo o no? Nosotros en tórax iniciamos, pero no mucho tiempo. Iniciamos el tratamiento, inmediatamente sospechamos de la presencia de un quiste hidatídico, pero la mayoría de los pacientes que hemos atendido son quistes hialinos. Muy pocos hemos atendido quistes rotos, como este caso parecía ser. Entonces, cuando es un quiste roto, sí, iniciamos el tratamiento, pero hasta nada más estabilizar al paciente y luego entramos. Hacemos la resección en todos los casos, incluyendo quistes rotos, hacemos solamente la quistectomía, exéresis del quiste y reparación del parénquima pulmonar. Gracias. Okay. ¿Alguna pregunta en los demás participantes? Por el chat no veo ninguna consulta. ¿O algún otro dato que quieran aportar? ¿De algún otro caso clínico que hayan tenido? Todo también no tengo mucho, como decía el doctor Conte, en el ámbito donde desarrolla la medicina, prácticamente no he tenido casos de hidatidosis, un solo caso en un compañero de trabajo nada más, pero quistes hepáticos, ¿sí? Que se resolvieron. Quisiera hacer un comentario más, si me permiten, por favor. Sí, adelante, doctor. Como había indicado, pues este último año, en realidad del 22 a ahora, hemos atendido tal vez una mayor cantidad de pacientes con quiste hidatídico y hemos incursionado, hemos iniciado a hacer la exéresis del quiste por vía toracoscópica. Y hemos tenido una paciente joven, ella profesional odontóloga, de más o menos unos 45 años, que ingresó en consulta externa, la atendimos y tenía quiste hidatídico bilateral. Entonces programamos y le hicimos por videotoracoscopía la quistectomía de ambos lados en un solo tiempo. Porque generalmente hacíamos un quiste de un lado y esperábamos un tiempo y hacíamos el quiste del otro lado. Pero con la ayuda de la videotoracoscopía hemos logrado hacer la quistectomía bilateral en un solo tiempo quirúrgico. Más o menos la posición es la misma que utilizamos para la simpatectomía torácica. Tenemos un paciente en decúbito dorsal, un poco inclinada para atrás, y hemos logrado, la evolución ha sido favorable, excelente. Gracias. Gracias a usted, doctor. Bien, si les parece, podemos continuar con la presentación. Muy bien. Entonces, bajo una guía actualizada, ¿no? Presentada el año 2021 y aceptada el año 2022, vamos a presentar un tema cortito sobre lo que es el quiste hidatídico, hepático y abdominal y sus complicaciones, ¿no? Hidatidosis hepática y abdominal. Dentro de lo que es la introducción, sabemos que el quiste hidatídico es una enfermedad parasitaria provocado por lo que es el Echinococcus granuloso o el Echinococcus multilocular. Mide más o menos 2 a 7 micras.
Lo que podemos hablar de su ciclo es que los humanos somos lo que es huéspedes accidentales, ¿no? Quienes son huéspedes definitivos son los animales, en este caso podrían ser los perros, y también lo que son los animales que viven en regiones de áreas rurales, ¿no? Como las ovejas, las vacas y también lo que es las llamas, ¿no? Al ingerir estos quistes en lo que es la forma de oncosfera, la parte inmadura llega a lo que es el intestino delgado del ser humano y pasa de manera lo que es evolucionada ya adulta al hígado, y sus sitios preferidos también son el segundo sitio preferido es el pulmón. Esos también de forma incidental llegan a lo que es el sistema nervioso central, pero recalcando que sitios preferidos son lo que es el hígado y el pulmón. La epidemiología, se ha visto una gran incidencia de esta enfermedad en el área de África, Sudamérica. Tiene una alta mortalidad en no tratados o tratados inadecuadamente en el 90%. Como habíamos mencionado, el principal órgano afectado en un 70% es el hígado, seguido de pulmonar, como vimos en la paciente. La clínica normalmente son asintomáticos. El crecimiento es lento. Estos quistes llegan a crecer 1 a 5 centímetros por año, permaneciendo latentes incluso 10 a 15 años. El signo más frecuente que podemos apreciar en algunos pacientes es la hepatomegalia. Podemos ver lo que es la expansión de esta y ver una reacción inflamatoria. Cuando ya avanza más de 10 centímetros de diámetro y ocupa más del 70%, podemos apreciar ese volumen a nivel del hígado, ¿no? Algo que hay que tener en cuenta y tener cuidado es que si alguno de estos quistes tienden a romperse o se produce lo que es una reacción anafiláctica. También otra complicación que podemos encontrar es la colangitis por obstrucción biliar, hepatitis por efecto de masa, infección secundaria del quiste, ¿no? El diagnóstico, la mayoría de las guías indican, ¿no?, que el diagnóstico de elección es una prueba de imagen y es algo simple que tenemos en todos los hospitales, tanto de primer, segundo y tercer nivel, que es la ecografía abdominal, que es la principal técnica de diagnóstico y cribado. También podemos utilizar las pruebas inmunológicas. Antiguamente, y bueno, en algunos centros aún acá, se utiliza, ¿no?, la clasificación Garvey. Esta clasificación se utiliza por el medio de la ecografía, pero actualmente se está utilizando lo que es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, mostrando la clasificación en estadios C1, C2, C3A, C3B, C4 y C5, mostrándonos la actividad de estos quistes. Acá también podemos ver y relacionar con lo que vimos el caso clínico, la resonancia magnética y la tomografía. Como podemos ver, y haciendo hincapié en el caso clínico, esta paciente habíamos mencionado que tenía una hidatidosis en estadio C2 activo. Entonces, viendo las imágenes de la resonancia magnética, la tomografía, la ecografía, pues podemos ver que evidentemente se encontraban activos estos quistes. Como podemos ver, también se puede utilizar la resonancia magnética, la tomografía computarizada. Estos más que todo son útiles para los exámenes preoperatorios y de seguimiento. Las pruebas inmunológicas, la hemaglutinación indirecta y el test de ELISA nos ayudan, ¿no? Tienen una sensibilidad de hasta el 85 al 96%. La prueba de Western blot que habíamos mencionado nos sirve para confirmar el diagnóstico. La serología ahora se usa solo para confirmar los resultados de las imágenes, indica nuestra guía actualizada. Las complicaciones habíamos mencionado en un 20 a 40%, una rotura, una sobreinfección, tanto una afectación del árbol biliar y una afectación del tracto respiratorio. El tratamiento de estos quistes son varios.
Sin embargo, el tratamiento actual que se está empleando es el uso de los albendazoles. El uso del albendazol indica, ¿no?, que en estadios C1 y C2 podemos utilizar en quistes menos de 5 centímetros un tratamiento de 3 a 6 meses. Sin embargo, si estos son mayores a 5 centímetros, el tratamiento ya es quirúrgico. Y en otras guías indican, ¿no?, que si incluso ya son más de 10 centímetros, ya tienden a ser automáticamente quirúrgicos. El tratamiento se realiza 40 a 30 días antes y un mes después de la cirugía. Otro tratamiento que también se está utilizando, pero que no ha sido de mucha ayuda, es la punción por aspiración con aguja fina. Sin embargo, indica, ¿no?, que tiene una sensibilidad del 97%, pero que debe ser meticulosamente cuidado, ya que el tratamiento debe ser estrictamente supervisado. Ahora, en caso de que exista una rotura o trauma, como ha ocurrido en la paciente, se debe utilizar el albendazol un mes y podemos también utilizar lo que es el mebendazol 3 meses. El control se debe realizar cada mes. El control en los pacientes, lo que se debe verificar son los leucocitos y el perfil hepático, ya que el albendazol es un medicamento que puede producir toxicidad hepática. En este caso, se opta más en nuestro medio la cirugía radical versus la conservadora, ya que la conservadora tiende a repercutir en el futuro, ¿no?, en estos pacientes. Acá podemos ver igual la transición de lo que es los periodos de lo que es el quiste hidatídico en fase activa, de transición e inactiva, ya les había comentado más antes. Esta es la bibliografía, la principal de donde se ha sacado y el link, ¿no? Eso sería la presentación. Muy bien, doctora, muchas gracias. Muy interesante el tema y vale la pena la revisión y la cita bibliográfica también. Bueno, doctor, ¿quiere acotar algo más al caso clínico? ¿Quiere aportar algo de su experiencia? Doctor Camacho. En lo que hemos atendido, dentro de lo que trabajamos ya son más de 20 años, no hemos tenido ni un óbito, ningún paciente que hayamos manejado por quiste hidatídico pulmonar y alinos y quistes rotos. No hemos tenido ningún óbito. Hemos tenido complicaciones con pacientes que han venido más bien a consultar con nosotros por complicación, por quistes rotos, por ejemplo, pacientes con hemoptisis, en quienes no vamos a esperar un tratamiento de un mes para darle albendazol, sino entramos a operar, porque sabemos que el quiste roto se ha sobreinfectado y la hemoptisis es pues parte del quiste y parte de la sobreinfección. Entonces no esperamos el tratamiento de un mes. Como les dije más antes, hacemos el tratamiento máximo una semana y programamos y entramos a la cirugía. En el 90%, más del 90%, hemos hecho solo quistectomía. Uno o dos pacientes hemos debido hacer una lobectomía por error diagnóstico, porque un paciente que vino de Trinidad, es un departamento al norte de Bolivia, este paciente vino con problemas de hemoptisis, pero en ningún momento él mencionó que hubiera hecho una vómica hidatídica o que hubiese tenido un problema previo. Entonces tenía una imagen radiológica y también tomográfica de un nódulo pulmonar en el lóbulo inferior derecho. Entonces le hicieron broncoscopía, no había citología oncológica positiva, entonces en él decidimos entrar a hacer la lobectomía pensando en un tumor maligno del lóbulo inferior derecho.
Y cuando terminamos de hacer la cirugía, mandamos a patología, nos dicen que era un quiste hidatídico fibrótico. O sea, se había roto, pero se fibrosó. Entonces, ese es el único paciente que hemos tenido que hacer una lobectomía, pero no porque era la técnica, sino porque habíamos fallado en el diagnóstico preoperatorio. Bien. Muchas gracias, doctor. A ustedes. Bien. ¿Alguna consulta? Aprovechemos que están los expositores y los doctores con experiencia también. En el chat me fijo, no hay consultas tampoco. Bueno. Bueno, doctora Gutiérrez, muchas gracias por su presentación. No, las gracias a ustedes por darnos la oportunidad y la cabida para poder exponerles, ¿no?, lo que está sucediendo en nuestro medio, fuera de lo que es el enfoque endoscópico y todo ello, que también es bastante interesante. Y, sin embargo, este caso ha sido único, ¿no?, durante esta gestión, y ver este tipo de casos en pacientes muy jóvenes es algo sorprendente, ya que ella es básicamente, si bien es casada pero no tiene hijos, tiene una grandes ganas. Ella me dice que por tener una vida por delante, pero sin embargo lo que está sucediendo dentro de ella preocupa, ¿no? Y es alarmante, y no poder ayudarla más. Es triste el caso, por tratarse de una persona muy joven. Entiendo la situación. Bueno, Listo, muchas gracias. Muy amable. Bueno, vamos a pasar al segundo caso clínico. Por supuesto que está invitada la gente de Cochabamba también a participar, ¿sí? El segundo caso clínico lo va a presentar el servicio del nuevo Hospital San Roque de la ciudad de Córdoba. Así que adelante nomás. Bien, ahí comparto. Ahí lo pueden ver, ¿no? Se Espera, está cargando, sí, sí. que voy a prender la cámara. Ahí puede ser, ¿lo ven? ¿Sí? Perfecto. Perfecto, sí, perfecto. Ahí aprovechamos para agradecer los auspiciantes que participan de los Ateneos Interhospitalarios, como son el Grupo C3, que nos provee insumos endoscópicos, Rosemore y Dr. Falk. Gracias, doctora, por colocarlos en la diapositiva. No, de nada. Bueno, en este caso clínico es una paciente femenina de 42 años que consulta por presentar desde hace 2 meses distensión abdominal y edemas en miembros inferiores. Tenía un dolor abdominal tipo cólico generalizado, intermitente, y las catarsis eran cada 2 días, formes, sin ningún resto patológico, y no tenía esfuerzo evacuatorio. Negaba fiebre, sudoración, sí refería una pérdida de peso de 3 kilos en los últimos 2 meses, y también una disnea clase funcional 2A3 y palpitaciones. Como antecedentes personales, la paciente refería enfermedad celíaca diagnosticada en el 2010, sin adherencia a la dieta libre en gluten y sin controles médicos, por lo menos de 8 años de evolución. La medicación habitual, tomaba omeprazol SOS, alergias no tenía, tóxicos, era tabaquista de 1 cigarrillo día durante 9 años. El resto negaba. De los antecedentes gineco-obstétricos, tenía 7 gestas, 7 partos, ningún aborto, y el último chequeo ginecológico fue en el 2021. Como antecedente heredofamiliar tenía antecedentes de celiaquía, 5 sobrinos y 2 hermanas. Al examen físico, la paciente no tenía ninguna particularidad dentro de los signos vitales, no estaba taquicárdica, la tensión sí era de 80 a 40 milímetros de mercurio y una saturación de 93% de aire ambiente. El abdomen, que es lo más importante, no estaba doloroso a la palpación y no tenía ni defensa ni reacción peritoneal. El resto tampoco tenía
soplos, no tenía edemas ni ninguna particularidad. Ella viene con un laboratorio de unos días previos, más o menos unos 2 meses antes, con una hemoglobina de 4.1, un hematocrito de 20, un BCM de 58, un HCM de 11.9, los glóbulos blancos de 9.000, plaquetas de 120.000, perdón, de 120, sí, perdón, 120.000. Una glucosa de 85, una bili total de 0.25, una LDH de 307, una PCR de 0.6, proteínas totales de 5.8, un pH de 7.34, sodio 138, potasio de 3.8, cloro de 103 y el coagulograma normal. El laboratorio informaba anisocitosis, hipocromía, microcitosis, esquistocitos y policromatofilia. La orina no tenía ninguna particularidad, era normal. Se decide que la valoren por guardia central para un correcto diagnóstico y tratamiento. En la guardia la valoran y ellos deciden que pase a sala común. Previamente se le hacen transfusión de 2 unidades de glóbulos rojos. Durante la internación, la paciente aumenta la hemoglobina a una hemoglobina de 6,6. En cuanto a lo importante, es que tenía una saturación de transferrina de 3.6%, una ferremia de 16, una ferritina de 122, una transferrina de 3.17, folato de 5.16 y una vitamina B12 de 326. Dentro de lo demás que se pidió, tenía un calcio de 8.8, una albúmina de 3.2 y los anticuerpos para enfermedad celíaca, tanto la inmunoglobulina, la antitransglutaminasa tisular, que era más de 200, la inmunoglobulina A de 503, el IgA antiendomicio era positivo y una IgG una IgG AGA2, perdón, 92, que el valor normal es menos de 10. Se le realiza una ecografía abdominal, en donde solo lo que se informa es una esteatosis difusa, todo el resto del abdomen sin ninguna particularidad. Se decide hacer una endoscopía digestiva alta y informa un esófago dentro de parámetros normales, con la unión coincidente con el hiatus a los 35 y sin reflujo durante el estudio. El estómago, estaba la mucosa del cuerpo edematosa, de aspecto mamelonado, y la mucosa del ángulo de ángulo y antro edematosa y enrojecida. Buena distensibilidad, se toman biopsias del estómago, y en cuanto al duodeno, tenía una mucosa del bulbo de aspecto mamelonado, la mucosa de segunda porción con un patrón en empedrado con placas amarillentas amarronadas que abarcan toda la circunferencia. Y aparte también tenía signo del peine positivo. Esas son parte de las imágenes endoscópicas, en donde se ven las placas amarillas y también amarronadas con ahí se ve más de cerca, también se pueden ver hay otras más, con el color característico. Bueno, ¿y qué opinan ustedes? ¿Cuál opinan que es el diagnóstico endoscópico? ¿Enfermedad celíaca, estrongiloidiasis, enfermedad de Whipple o hiperplasia nodular difusa? No sé si van a mostrar en el chat, yo no tengo acceso a verlo. El chat, yo me encargo del chat, doctor. Quien quiera participar, estas serían las opciones. Consulta, doctora, cuando se decide hacer la endoscopía, ¿en qué pensaban o qué? Si bien una enfermedad celíaca que no tenía una adherencia a la dieta. Claro, era para hacer un control en el contexto de que la paciente no era adherente a la dieta y esta anemia. Bien. Y con respecto a la clínica, la paciente distensión y edema en miembros inferiores. Sí, y no tenía otras particularidades. Bien, y ese edema de miembros inferiores
Nosotros Porque cuando no la tenía una vimos, albúmina muy baja tampoco, ¿no? Tenía 3 claro, puntos. nosotros cuando la vimos por guardia ya el examen físico era normal y no presentaba esos edemas. Ella Ah, refería que había bien, tenido los edemas. bien, bien. Doctora, Dijo, perdón, ¿y qué fue lo que vieron, lo que les llamó la atención en la endoscopía? ¿Sí? Fuera, digamos, de decir, bueno, tenías el anticuerpo positivo, tenía antecedentes de enfermedad celíaca, todo impresionaba como una enfermedad celíaca cuando ustedes ingresaron, pero hay algo, y se ve un poco en las realmente las fotos son muy contundentes, pero Sí. ¿qué fue exactamente cómo fue la descripción de fuera de la atrofia, fuera del signo del peinado que se ve perfectamente? Sí, pero se ven Las otras placas, características ahí, ¿no? sí, las placas amarillentas, blanquecinas y ese medio amarronado, eso fue Sí, característico. claro, porque de acá vos mostrás la foto y capaz que parece como si estuviera un poco sucio o demás, pero en realidad Sí. así era el color de la mucosa, ¿no? Ahí, Ese es ese el es color el de la color mucosa. Si claro. uno parece, vos mirás el lado izquierdo y parece que estás viendo el colon, más o menos. Claro, ¿Sí? sí, sí, no, aclarar de que el resto del estómago era mucosa prácticamente normal, entonces era como bastante, mucho cambio en la endoscopía. Está bien, y felicito también al que hizo la magnificación, porque está excelente, se ve perfectamente el cambio ahí. Obviamente hay una atrofia velocitaria claramente, ¿sí? Pero hay algo más, ¿no? Acá Exactamente. hay algo más, o sea, y uno tiene que tomar biopsia, mandar cultivo, yo mandaría a todos lados, a cualquier lado, ¿sí? Sí, Diego, aparecen los linfáticos directamente. Sí, tal cual, Hola, tal ¿cómo te cual, va? tal cual. Bueno, no sé si alguien, Gastón Borgobello elige opción C. Estamos bien, esperando más respuestas, a ver quién se anima. Van sin nota la evaluación. Natalia Verasay también. El doctor Diego Daino. Ahí sí, son Ahí, correctas. ahí sí son correctas. Bien. Yo no voy a participar porque Eh, sé la respuesta. sería hacer Natalia trampa. Flores también, opción C. Bueno, en este pequeño muestreo creo que se inclinan por opción C y A. O sea, Claro. bien, bueno, de esa endoscopía se obtuvieron biopsias que se enviaron a anatomía patológica. En la anatomía patológica, a grandes rasgos, lo que se puede ver es en la lámina propia un infiltrado de macrófagos, ahí lo pueden ver mejor, que tienen granulaciones, ¿sí? A esas, obviamente que enviamos las biopsias con el informe para que el anatomopatólogo supiera qué era lo que estábamos pensando, y el anatomopatólogo decidió hacer tinción PAS, en donde nuevamente se ven los macrófagos con los gránulos cargados y son PAS positivos, ¿sí? Entonces, el diagnóstico de la anatomía patológica, la atrofia vellositaria grado 3-4, mucosa intestinal tipo 3, una gastritis crónica superficial severa en actividad, también tenía gastritis asociada al Helicobacter pylori, y la coloración PAS muestra los histiocitos cargados con el material PAS positivo. Entonces, todo esto va más a favor de la enfermedad de Whipple. Así que muy bien los chicos. Ahora la pregunta es qué tratamiento debería realizar este paciente. Si trimetroprima sulfametoxazol, ceftriaxona, doxiciclina o rifampicina. Adelante nuevamente por el chat. Lo que no preguntamos y lo que respondieron todos correctos del chat son compañeros de servicio, pero lo dejamos en incógnito. Bueno, si no, continuamos. Emanuel Lamas levantó la mano, puede participar. Bien, si no, continuamos para ver este paciente cómo continuamos el tratamiento. La paciente comenzó con tratamiento con ceftriaxona endovenosa por 14 días y la paciente
evolucionó a febril, hemodinámicamente estable, con mejoría de todos los síntomas que tenía previo, la fatiga, la disnea, palpitaciones, y mejoró también el dolor abdominal. Cabe aclarar que concomitantemente a la ceftriaxona empezó también la dieta libre en gluten. Después de estos 14 días, con una mejoría de la paciente, se decide el alta hospitalaria con indicación de trimetoprima sulfametoxazol vía oral. Este tratamiento lo va a tener que cumplir mínimamente por 1 año, ¿sí? También se le adicionó de hierro intramuscular y seguimiento con nutrición para seguir cumpliendo esta dieta libre en gluten. Posteriormente, al mes, la paciente acude al primer control tras el alta, continuaba asintomática, con aumento de peso significativo, cumplía la dieta libre en gluten y el laboratorio control tenía una hemoglobina de 13, recordemos que a la primera consulta había tenido 4.1, un hematocrito de 40, glóbulos blancos de 7.000, plaquetas de 522.000, un eritro de 5, un colesterol total de 161, un HDL de 19, LDL de 108, triglicéridos de 215, un calcio de 9.2, que también aumentó, y una albúmina de 4, que aumentó respecto a la anterior. Dato de color, en el primer control, la paciente trae los estudios que tenía previas a que nosotros la conozcamos esa vez. Y tenía una veda en 2013 con una sospecha de enfermedad de Whipple y también tenía biopsias en donde le hacían un diagnóstico de enfermedad de Whipple. También tenía los anticuerpos de enfermedad celíaca positivos y la paciente no solo no recordaba este diagnóstico, sino que tampoco recordaba si había completado el tratamiento antibiótico o no. Y eso sería el caso. Muy bien, doctora. Excelente, interesante el caso. La paciente no era HIV, ¿no? No. No, el laboratorio no había compatibilidad tampoco, me parece. No Sí, había interacciones significativas en el laboratorio tampoco, nada. Todas las serologías eran negativas. Negativos. Bien. Sí, claramente, yo creo que claramente el simple del treponema, viste que está el treponema Whipple en la mucosa, creo que se vio beneficiado de años de desnutrición, ¿sí? Y del mal manejo de su enfermedad celíaca, ¿no? Porque claramente la enfermedad celíaca la tenía y la despierta justamente por una desnutrición o un estado de inmunosupresión o esa relación de alteración entre huésped y agente, ¿no? Se ve totalmente desfasada. Y empieza justamente a tener un rol en la enfermedad de Whipple, que empeora un poco encima de la enfermedad celíaca, ¿no? O la hace refractaria, ¿sí? Pero creo que las dos cosas la tenía, ¿no? Es la enfermedad celíaca y Sí. también al Whipple, consecuencia de la desnutrición de la enfermedad celíaca, ¿no? Eso sería, yo creo que la lectura, ¿no? Del caso, ¿no? Sí. Y Muy buen caso. de tiempo de evolución porque ya había una sospecha anterior también, ¿no? Sí, Fabri, Sí. una cosa que yo acabo de notar en el caso, Hola Javi, ¿cómo estás? ¿cómo andan bien? Que la doctora hizo alusión en la última diapositiva. Lo que es raro, ciertamente no llegamos a dimensionar, es qué pasó entre el 2013 y ahora cuando la vimos este año con la paciente, porque yo tengo el recuerdo, yo la vi en mi primer año de residencia, le hicimos el diagnóstico, estuvo internada la mujer, se le hizo tratamiento antibiótico, se fue con los antibióticos vía oral, y después la paciente se perdió, pero se le hizo el tratamiento. ¿A qué voy con esto? Yo no sé si es una reinfección, o si nunca se terminó de erradicar el parásito en este caso. Y también llama la atención que habiendo pasado tantos años y la mujer no siendo adherente a la dieta libre de gluten, estaba en esta segunda vez que consulta en mucho mejor estado nutricional que la vez anterior. La vez anterior estaba desnutrida, estuvo internada varias semanas en el hospital. Y como no hay tanta literatura entre la asociación de enfermedad celíaca y enfermedad de Whipple, es algo, digamos, que nos deja una incógnita. ¿Qué puede haber pasado todos esos años? Y el tratamiento antibiótico había sido lo mismo, se había hecho ceftriaxona primeramente y luego de alta con trimetoprina sulfa. Sí, el mismo.
Lo que sí, la paciente no recordaba cuánto tiempo había hecho del vía oral, digamos. Eso es el... Sí, eso tampoco lo recuerdo yo, pero sé que hizo la medicación y bueno, es llamativo que haya estado tantos años, no sé si se reinfectó o nunca dejó de ser portadora de ese parásito. No sé si alguien tiene experiencia con esta parasitosis en pacientes celíacos, estimo que no. Calculo que no. No. Estamos hablando de un caso muy puntual, ¿no? Un caso muy raro, sí. No hay, aparte no hay enfermedad de Whipple, no es que tenés muchos casos en la literatura, ¿no? O sea, no puedes hacer un pool de pacientes por ahí, capaz que no sé, algunos hospitales por ahí de gran volumen, sí, que se dediquen por ahí a infectología, también en Buenos Aires, por ahí Gutiérrez y demás, que tengan un poco más de causística, ¿no? Pero no, la verdad que no creo. O sea, en realidad debería haberse erradicado con el tratamiento inicial. Pero lógico que uno pensaría. Pero también el treponema Whipple puede estar alojado en forma comensal. Así que vos te puedes reinfectar tranquilamente. Tal cual. Sí, claro. Bueno, la suerte que tuvieron que volvió a la misma institución la paciente, ¿no? Y volvió por ahí mejor. abre las incógnitas y por ahí uno empieza a hacer búsqueda bibliográfica y ver casos de reinfecciones. No sé si también se planteó esa búsqueda en el servicio, ¿no? Si quieren, continúo con adelante. el tema. Bueno, la enfermedad de Whipple es una infección sistémica crónica provocada por una bacteria gram negativa, que es el Troferima whippeli o Whipple. La incidencia mundial se estima en 9.8 casos por millón de personas, y en Sudamérica y en Europa muestran que afecta prioritariamente a hombres de mediana edad. La mayoría de las veces afecta al intestino delgado, pero también puede afectar a otros órganos como son las articulaciones, el sistema nervioso y el corazón. Penetra en la parte proximal del intestino delgado, invade la mucosa, la bacteria, y se propaga por el drenaje linfático y de ahí a los ganglios linfáticos y posteriormente al conducto torácico y de ahí a la sangre. Dentro de las manifestaciones clínicas de esta patología, la afectación intestinal es la más frecuente, que produce un síndrome de mala absorción con pérdida de peso, diarrea y dolor abdominal. La diarrea puede ser de posiciones esteatorreicas, voluminosas, o pueden ser solamente acuosas. También es frecuente la hemorragia digestiva, puede ser microscópica o macroscópica. Dentro de las manifestaciones clínicas del sistema nervioso central, que es del 10 al 43% de los pacientes que tienen la enfermedad de Whipple intestinal. Dentro de los síntomas aparecen la demencia progresiva, los cambios cognitivos, que son del 28 al 71%, la oftalmoplegia supranuclear, del 32 al 51%, y alteraciones del nivel de conciencia hasta en un 50% de los casos. Otra de las afectaciones que pueden tener los pacientes son cardiovascular, en donde puede dar endocarditis, miocarditis o pericarditis. Otras afectaciones pueden ser las oligoartralgias y poliartralgias. Dicho sea de paso, esta paciente siempre durante la internación refería a diferentes dolores que iban desapareciendo y apareciendo sin ninguna causa. Suelen afectar tobillos, rodillas, los codos o los dedos. Son una queja frecuente. La hiperpigmentación cutánea, que también es del 17 al 66% de los pacientes, y ocurre en zonas de la piel expuesta a la luz. Y no está relacionada ni con la glándula suprarrenal ni con la hiperbilirrubinemia. Se desconoce el mecanismo. Dentro de la anatomía patológica, afectan más que nada la parte distal del duodeno y la parte distal del duodeno y del yeyuno es normal en la mayoría de los pacientes porque afecta la primera parte del duodeno. Se observan manchas blanquecinas o amarillentas en aproximadamente 3/4 de los pacientes. Se hacen visibles numerosas partículas granulares cuando se usa la tinción de Paz. Las partículas corresponden a los fagolisosomas llenos de numerosas bacterias, y es Paz positivo porque marca las glucoproteínas de la pared celular bacteriana.
y predominantemente la reacción es de macrófagos, que están tratando de digerir la bacteria, mientras que neutrófilos y eosinófilos son más escasos. El diagnóstico es básicamente una endoscopía alta con biopsias de la mucosa. Puede tener una afectación parcheada, por eso es importante tomar muchas biopsias de la zona, por lo menos 5 biopsias. Dentro del estudio histológico también se va a hacer la tinción de eosina hematoxilina y la tinción de PAS. Se puede ayudar en algunos casos puntuales con tinciones argénticas. El tratamiento, como ya habíamos hablado previamente, hay una inducción que es endovenosa, que puede ser una penicilina G, una streptomicina o una cefalosporina, como en nuestro caso que usamos la ceftriaxona. Y un tratamiento de mantenimiento vía oral de por lo menos 1 año, como el Bactrim, que siempre es con un fármaco que atraviese bien la barrera hematocefálica. La respuesta inicial de la enfermedad de Whipple al tratamiento suele ser rápida. Lo primero en desaparecer es la diarrea y posteriormente las artralgias y la pérdida de peso. Las recaídas del sistema nervioso central tienen muy mal pronóstico porque a menudo son refractarias a un nuevo tratamiento. Por eso es el hincapié de que el tratamiento antibiótico tiene que pasar bien la barrera hematocefálica. Se vio que en algunas oportunidades había casi prácticamente una curación de la parte intestinal, pero si el antibiótico no pasaba la barrera, quedaba bacteria en el sistema nervioso central y eso era lo que producía la recaída posterior. Ahí están estos 2 artículos que me parecieron interesantes, era lo que habíamos hablado antes con el doctor. La detección molecular que hay de estas bacterias, tanto del Cryptosporidium, la Giardia y el Treponema whipplei, es un estudio iraní en donde ve la enfermedad celíaca y las coinfecciones de estos microorganismos y hace una asociación de un 30% aproximadamente de la enfermedad de Whipple presente en los pacientes que tienen la enfermedad celíaca. Y el estudio que está abajo, que es la relación entre los parásitos intestinales y las condiciones inmunomediadas del intestino, que también abarca no solo la enfermedad celíaca, sino también las enfermedades inflamatorias, el síndrome, la SII, habla más que nada de los pacientes que están infectados por estos parásitos que hacen una predisposición a esto, cómo altera la microbiota intestinal y eso predispone a estas enfermedades. Uno está visto del lado de la infección y el otro de cómo la infección predispone a estas enfermedades. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy interesante caso, como hablábamos recientemente, ¿no? Un caso poco frecuente y bueno, todo suma. Comentar estos casos en las reuniones suma. ¿La paciente tenía compromiso del sistema nervioso central o no? No, no tenía ningún síntoma ni del sistema nervioso central ni cardiovascular. Digo, pensando en que si no había hecho el tratamiento completo, porque es un tratamiento de 1 año, ¿no? Y una paciente que después no tuvo seguimiento, por ahí quedan dudas de si hizo el tratamiento completo, ¿no? Entonces, esa era la consulta. Sí, no, ningún síntoma, ninguna particularidad y tampoco cardiovascularmente. Bien. Bueno, muy bien, muy interesante. ¿Alguna pregunta en el chat? No hay ninguna pregunta. El doctor Conte, bueno, se ha retirado. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Alguien que haya tenido otro caso en alguna otra institución? Nada, todos solamente atrofia duodenales. Bueno, entonces hemos finalizado con las presentaciones del día de hoy. Les pido disculpas por los inconvenientes en la conexión. Por suerte lo pudimos solucionar. Y bueno, muy interesantes los 2 casos, ¿no?
los profesionales de la ciudad de Cochabamba, que a quienes agradecemos, y bueno, al servicio del Hospital San Roque acá de Córdoba también. Y gracias a todos los que se han conectado. Nos vemos el próximo mes. Espero que nos conectemos sin problemas, ¿sí? Vale, saludos, Fabri. Gracias, Diego. Saludos a todos. Gracias, Silvana, por permitirme la conexión. Chao, Fabri. Chao, Javi. Nos vemos. Saludos a tu niño. Te tengo que llevar a mi niño. Hace mucho que no lo veo. Lo vimos en la Neo, ya después no lo vimos más. No, pues ya te lo voy a llevar. Dale. Anda con unos problemas digestivos. No, todo solucionable en pediatría. Chao. No son estos casos raros que tienen ustedes acá. Nada, es empacho. Bueno, saludos a todos.